Buenas tardes. Gracias por estar presentes, ¿no? En una sesión extraordinaria de glaciares. Bueno, voy a presentar al doctor Víctor Miguel Ponce. Es un experto en el campo de la ingeniería de agua, incluida la ingeniería hidráulica, hidrológica de recursos hídricos, con 53 años de experiencias en educación, investigación, consultoría y servicio de ingeniería. Sus áreas de especialización son la hidráulica, hidrología computacional, hidrología de aguas superficiales, hidrología ambiental, hidrología de aguas subterráneas, ecologia, hidroclimatología e ingeniería de sedimentos. Las áreas específicas de interés actual son la ingeniería en línea, ¿no? La sostenibilidad de los recursos hídricos subterráneos, la hidrología de inundaciones, la hidráulica de canales abiertos, la ecohidroclimatología, la gestión de salinidad e impacto hidrológico y ambiental de los proyectos de desarrollo hídrico. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a comenzar, voy a hacer el share screen, a ver si ya. Sí, doctor. Un momentito. Muchas gracias por la introducción, Rodrigo. El que les habla es el doctor Víctor Miguel Ponce y ya hemos venido colaborando con el grupo de ustedes ya algunas veces y esta vez vamos a tratar el tema. A ver, voy a introducir el tema. Este es el tema. ¿Lo pueden ver, Rodrigo? Sí, doctor. Sí se puede Efecto. observar. Es el efecto del cambio climático sobre la Cordillera Blanca del Perú. Voy a hablar 45 a 50 minutos y después hacemos un paréntesis o al final unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si tienen algunas preguntas que se les ocurre en el momento, apúntenla para el final. Comenzamos con el tema. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Se habla mucho del cambio climático, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Pero el cambio climático tiene mucho más tiempo. Fue el año 1897 que un científico sueco de primera línea, Svante Arrhenius, escribió el primer artículo científico sobre este tema. Y lamentablemente a Arrhenius se lo reconoce muy poco. Su artículo es difícil de leer, yo lo he leído varias veces. Y bueno, ahí está en la literatura. Y es más, lo tenemos en mi página. Si ustedes están interesados en profundizar este tema, pues ya que están estudiando glaciología, los invito a que lean pues el artículo seminal de Svante Arrhenius, que a propósito lo tengo yo en mi página. En cualquier momento me escriben y yo les doy la referencia para que lleguen directamente, sin perder mucho tiempo. Bueno, el cambio climático sobre la Cordillera Blanca del Perú. ¿Qué pasa? Al calentarse el ambiente, los nevados sufren, porque el nevado necesita pues temperaturas relativamente bajas. No es necesario que se caliente mucho. Actualmente se considera, yo lo he medido ayer porque esto cambia siempre, en los últimos 60 años la temperatura se ha aumentado 0.8 grados Celsius, un poquito menos de 1 grado Celsius. Eso parece muy poco, digamos, a la persona no informada, pero en realidad es bastante, porque la temperatura media no debe variar mucho, debe permanecer constante. Constante en un tiempo relativamente corto desde el punto de vista de nuestras vidas, por ejemplo, en 25, 50 años, desde el punto de vista de la historia natural, es constante. Lo que sí pasa es que la temperatura varía en largo tiempo, 1000 años, 10.000 años, sí, la temperatura puede variar. Tenemos el caso, por ejemplo, de los dinosaurios, que vivieron aproximadamente 60 millones de años. En la época de los dinosaurios, la temperatura media en la Tierra era de 28 grados Celsius. Ahora es de 17, 16, entre 16 y 17. Se dan cuenta cuál es la diferencia, porque hay bastante diferencia. Entonces tenemos este artículo que hemos preparado. Este artículo data del año 2015. Lo escribí yo después de una investigación, un viaje, una visita al campo e investigación que hice
sobre este tema. Mi labor no era hacer investigación propiamente dicha, sino más bien recopilar lo que ya estaba hecho, porque se ha hecho bastante en este tema. Los europeos han venido porque han venido al Perú, han ido al Perú, y los glaciólogos, etcétera, y han estudiado bastante sobre este tema, porque es un tema interesante a nivel mundial. Entonces, primero, en resumen, el calentamiento de los últimos 50 años ha producido una serie de efectos negativos, efectivamente. La pérdida de los glaciares es solamente uno de los efectos. No necesito explicarles, ustedes conocen por la prensa que no estamos en una buena situación, los flujos de avenida, la pérdida de vegetación, los cambios, etcétera, toda una serie de resultados del cambio climático. 0.8 grados Celsius es lo que he podido determinar ayer que revisé este tema para ponerlo al día. Yo lo tenía 0.6, pero parece que ha ido aumentando en los últimos 20 años y ahora está 0.8, de acuerdo a las publicaciones de los científicos que se encargan de esto, pues a nivel Estados Unidos, a nivel mundial. En Europa debe haber alguna organización, pero en Estados Unidos es la NASA y las grandes universidades de investigación que hay aquí. El deshielo de los glaciares se ha producido debido al calentamiento. Esto ha tenido un resultado o una consecuencia casi impensada o no pensada, de que se han producido más lagos, y estos lagos pueden eventualmente, al llenarse en forma descontrolada, pueden romperse. Si usted tiene una gran cantidad de lagos, con que se rompa uno o dos nomás ya tenemos un desastre en las manos. En este momento, a partir del año 15, cuando hicimos esta última documentación, la cantidad de lagos había ascendido a 800. Y esto es solo en la Cordillera Blanca. En realidad en el Perú hay 3 cordilleras nevadas. La Blanca, la otra creo que está más abajo, que se llama, tengo entendido que se llama Huayhuash o algo así, que yo no lo he estudiado, pero existe. Y luego está la cordillera en el en el sureste del Cusco. Allí también hay una cordillera un poco más pequeña. La Cordillera Blanca es muy reconocida desde el punto de vista turístico. A la gente le gusta ir a visitar, hacer alpinismo, etcétera. Por lo tanto, perder la Cordillera Blanca sería un golpe tremendo para el turismo en el Perú, sobre todo el turismo en esa zona. ¿Se va a perder o no? Esa es una gran pregunta que en este momento no podemos contestar, porque depende de lo que la humanidad en pleno, en grupo, haga en los siguientes 50 años. Si llegamos a la conclusión que hay que hacer algo y se hace en conjunto, o sea, de acuerdo, se puede parar y quién sabe hasta revertir. Pero eso demanda o va a demandar una nueva cultura de desarrollo a nivel mundial, no solamente en el Perú. O sea que en realidad el Perú en este momento es el pagano, el que paga el pato, porque como dicen en el Perú, porque no directamente los peruanos no están haciendo el problema, no están creando el problema. El problema está creado a nivel mundial. Pero como hay difusión, ¿qué cosa es difusión? La difusión es un proceso mecánico, físico, que dice que la concentración tiene una propiedad. Cualquier concentración química tiene una propiedad que trata de igualarse en el espacio y en el tiempo. Entonces, si en una parte del mundo se calienta, esa calentura se propaga eventualmente, no inmediatamente, pero eventualmente dentro de un tiempo prudencial, se propaga a nivel mundial. Y entonces eso es lo que se tiene aceptado, la ley llamada de difusión de la atmósfera. Ok. El cambio climático global se refiere al calentamiento acelerado del clima en los últimos 50 a 60 años, atribuible a la quema de combustibles fósiles. Ustedes han escuchado hablar de esto, no necesitamos enfatizar. ¿Por qué los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles son en realidad la vieja energía, la energía que se acumuló sobre el terreno y que eventualmente fue enterrada por la naturaleza misma.
porque vegetación ha existido más de 1.000 millones de años. Es más, la vegetación comenzó aproximadamente 2.700 millones de años. La Tierra 4.600, o sea que se pasó 2.000 millones de años antes de que hubiera vegetación. Entonces, por todo este tiempo que tenemos nosotros, 2.000, ¿cuánto dije? 2.700 millones de años. El hombre sobre la Tierra tiene aproximadamente 200.000, el hombre, el Homo sapiens sapiens, nosotros, tenemos aproximadamente 200.000 años sobre la Tierra. Y como cultura, se reconoce que los chinos inventaron la cultura, el sedentarismo, la agricultura, etcétera. Eso fue solo hace 11.000 años. Entonces, como ustedes ven, hay que tener referencia al tiempo para darse cuenta de las cosas. La energía antigua se enterró. La sociedad la descubrió a partir del año 1900, aproximadamente. Bueno, ha sido unos 100 años antes. Se comenzó a utilizar el carbón, porque el carbón estaba en la superficie. Pero luego se comenzó a utilizar ya los combustibles fósiles, como el petróleo, que estaba más profundo, se extrajo, se ha extraído en los últimos 100 años, no tiene más, a partir de 1900. El señor Henry Ford inventó el modelo T el año 1903, y desde allí es que se comenzó a producir el calentamiento global más marcado, más acelerado. Cuando Arrhenius escribió su artículo, muy bueno, fue el año 1897. Fue 6 años antes de Henry Ford. O sea que Arrhenius no podía haberse enterado de lo que iba a hacer Ford, pues. Ni siquiera escribió sobre eso. Nomás Arrhenius dijo, hay este proceso químico y físico. Es muy interesante considerar que Arrhenius era físico, pero las circunstancias del destino lo llevaron a la química. Y escribió en su carrera varios artículos sobre la química de la atmósfera. Y los químicos de la atmósfera le discutían, le decían que él no debía escribir esos artículos porque él no era químico. Él fue uno de los primeros, de los últimos 100 años, que entró a más de un campo. Él era físico y entró en la química. ¿Por qué? Porque la naturaleza está toda junta. La naturaleza no conoce física, química o biología. Para ella es una sola cosa. Y eso hemos podido demostrar y comprender en los últimos años que hemos hecho estudios holísticos sobre los procesos, los sistemas de ingeniería, hidrología, etc. El indicador más conocido del cambio climático es la concentración de dióxido de carbono medida en el observatorio de Mauna Loa, porque los científicos mundiales americanos han reconocido en los últimos 60 años que es en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, donde puede medirse este proceso de la forma más exacta. Yo no les puedo decir exactamente por qué, pero es así, eso es lo que se entiende. Y entonces, a partir del año 1958, ustedes ven este grafiquito de aquí, se comenzó a medir la concentración del dióxido de carbono en Mauna Loa. Esto fue hecho por un señor que se llama Keeling, Charles David Keeling, que a propósito es de la Universidad de San Diego, aquí en la zona donde yo vivo. Él comenzó el registro en el año 58. Keeling falleció el año 2005 aproximadamente, con tan buena intención, con tan buena, digamos, plan, que su hijo, que también creo que se llama Charles Keeling, tomó el cargo. Le dieron el cargo y continúa él como, digamos, como heredero de la tradición esta de Charles Keeling que él desarrolló, y se continúa, como ustedes ven, desde el 2005, que es aquí, todavía se viene midiendo. ¿Por qué es sesgado? Porque esta curva es representante o representa la variación en el hemisferio norte. Y como hay variaciones estacionales a nivel anual, cuando hay más fotosíntesis, en el verano la curva baja y en el invierno la curva sube. Entonces, tendría que verse que la curva del sur, si hubiera no la hay, pero si hubiera una curva en el hemisferio sur,
por decir en la Argentina, tendría que ser exactamente opuesta desde el punto de vista del sesgo. Pero no, el sesgo no es lo que importa. Aquí lo que importa es que todos estamos en un mismo bote, en el mundo, en la Tierra. Y aquí, como ustedes ven, está subiendo. En este momento está en más o menos en 417 la media. El próximo año estará en 419. Está subiendo 2 cada año, aproximadamente 2 cada año. Cuando yo me enteré de esta curva, porque obviamente todos aprenden, porque fue el año 90, el año 90 la concentración era, me acuerdo yo, era 358, algo así. O sea que en 30 años se ha subido de 358 a 417. Eso es tremendo. Es una línea que es casi recta, pero en realidad es un poquito elevada. Como ustedes ven aquí, la tendencia es a elevarse. ¿Ok? Es más, la tendencia se ha elevado mucho más. La tendencia antes del 60, antes del 90, era de este tipo. O sea que si esa tendencia seguía, pues continuaba en esta línea y estábamos aquí, como ustedes ven, donde está mi mouse. Pero no es así. ¿Por qué? Y no, yo lo voy a decir sin reparos. Lo que pasa es que en los últimos 30 años, un país grande que todavía no estaba desarrollado, comenzó a desarrollarse. Y ese país es la China. O sea, el efecto que ustedes ven aquí, ese incremento en la pendiente, seguramente es atribuible al desarrollo de la China, porque la China no estaba desarrollada. Desarrollo quiere decir autos. La gente que entra a la clase media, lo primero que hace es comprarse un auto. Ustedes lo saben muy bien. Los que no están en la clase media todavía están en el bus. Están tomando el bus, que no tienen auto. El que tiene auto maneja solo, bueno, en fin, lo cierto es que entonces esto yo creo que no se puede discutir. El enriquecimiento y digamos, el desarrollo económico de la China, perdón, y por qué no decirlo, la India viene detrás también, porque son países grandes que tienen mucha población y entonces ellos tienen la capacidad de afectar la curva, a pesar de que ellos reconocen y están tratando de controlarlo, pero es difícil. Hay mucha política, ustedes saben cómo es la política no entiende. La ciencia puede entender, pero la política no. Y no quiero entrar en ese detalle porque me molesto en realidad. El señor Trump, que fue presidente de los Estados Unidos 4 años, no sabía nada de ciencia, ni quería saber. Ustedes saben muy bien, dejemos ese tema. El calentamiento global. Hace varios años me contactó un profesor de Canadá, molesto conmigo. ¿Por qué molesto conmigo? Porque yo tengo varias páginas y tengo muy buen tráfico y se ve el tráfico. O sea, la gente lee lo que yo pongo en línea. Y él me dijo, no, pues profesor Ponce, ¿cómo es posible, me dijo, que siendo el dióxido de carbono un porcentaje tan pequeño de la atmósfera, o sea, del aire, tenga tanto efecto? No puede ser, están equivocados. Así me dijo un profesor de Canadá. No era una universidad muy reconocida, pero era una universidad del Canadá. Yo pues dije, no, este señor no sabe lo que está hablando. Y lo referí nomás le dije nomás, por favor, lea usted el artículo de Svante Arrhenius, donde explica el proceso físico-químico del efecto del dióxido de carbono y otros gases diatómicos de la atmósfera en el calentamiento global. Lo leyó y me agradeció, después vino, regresó y me dijo, agradezco que usted me haya abierto los ojos. Pero es así, es que la gente no conoce. Y el que no es científico no quiere conocer. Este señor era profesor, no sé exactamente si era profesor de ciencia o de qué, porque profesor es profesor, puede ser profesor de cualquier cosa. El calentamiento global es de todos. Los antropólogos, todos pueden entrar al calentamiento global, porque pertenece a todos. Si el mundo se calienta mucho, pues todos vamos a sufrir, porque todos tenemos una temperatura media en la cual estamos felices. Algunos dicen, para unos es 17 grados Celsius, otros es 15, otros es 13, otros es 20. Depende. Pero si la variación es mucha al respecto de esa norma, de ese valor central, comenzamos a sufrir. O tenemos mucho frío o tenemos mucho calor. Y en ese momento ahí entra la tecnología. La tecnología te dice, no tienes que sufrir.
te calentamos el ambiente o te lo enfriamos con el aire acondicionado. Y eso es lo peor. Lo peor. ¿Por qué? Porque todos esos procesos, todas esas máquinas para enfriar y para calentar el aire funcionan en base al combustible fósil. Actualmente están funcionando en base al combustible fósil. Entonces, es como en inglés se dice el double whammy, o sea, te están dando dos golpes, uno primero y otro después, lo cual está mal, pero todavía se hace. Entonces, Arrhenius dijo el año 1896, publicó un artículo titulado sobre la influencia del ácido carbónico en el aire, en la temperatura de la superficie de la Tierra. Y voy a avanzar un poco más rápido porque si no, no vamos a terminar. Él dice, el aire retiene el calor por difusión cuando el calor se transmite a través del aire y por absorción selectiva, ya que algunos componentes de la atmósfera absorben grandes cantidades de calor. ¿Cuáles son estos componentes? No son el nitrógeno ni el oxígeno, que a propósito juntos suman 99%. Son el dióxido de carbono y el vapor de agua, porque estos son diatómicos, tienen dos átomos. El carbono y el dióxido de carbono y el vapor de agua tienen dos átomos. Y entonces, aquí hay un gráfico muy interesante. De esta forma, la molécula diatómica con el infrarrojo que viene, lo mueve y lo vibra y hace que el calor no pase y que se quede. Pues. Y que luego se repasa, en fin. Eso produce un efecto invernadero. Yo le he llamado cobertor. Es como si aumentaras el ancho o el espesor de la frazada que te vas a poner encima. Cuando ustedes se van a dormir, si es invierno y si no tienen mucha, digamos, en situaciones normales a nivel mundial, la gente pone frazadas encima. O sea, en el verano se duerme desnudo, no desnudo, pero sobre la cama. Pero luego le pones una frazada, luego dos frazadas, luego se hace mucho frío, 3 frazadas. ¿Sí o no? Es así. Y entonces, o sea, que ¿a quién le estamos poniendo frazadas? ¿Cuántas frazadas le hemos puesto desde que Keeling comenzó a medir hace 60 años, 62 años? Aproximadamente, yo lo he calculado ayer, un 30%. O sea, la frazada que era de 100, por decir, unidades, ahora es de 131 unidades. Esa frazada está aumentando todos los días, digamos todos los años. Y continuará hasta que el mundo se ponga de acuerdo y lo pueda hacer. Pero la situación política no nos ayuda. Los europeos ya están en esto hace muchísimos años, los chinos también, los hindús lo mismo. Los que han estado muy reticentes son los americanos. Lamentablemente, yo vivo aquí en Estados Unidos, pero tengo que reconocer la negatividad de eso. Felizmente que al señor Trump ya lo sacaron y que ya el señor Biden ha comenzado a rehacer, ¿no? Rehacer todo lo malo que hizo ese señor. En fin, como ustedes ven, la política siempre entra en este aspecto. Entonces, como explica, los invito a que revisen el artículo de Svante Arrhenius, porque es muy revelador. Esto lleva a un gráfico que nosotros llamamos, el gráfico de Keeling, lleva a un gráfico que nosotros llamamos la temperatura, esto está en inglés, el incremento de la temperatura. Como ustedes ven aquí, de el año 60 hasta el año 2020, aproximadamente son 4 cuadraditos, cada cuadradito es 0.2, son 0.8 grados Celsius. Según dicen los entendidos, si este valor llegara a 2, sería ya muy, muy difícil. A 2, está en 0.8 ahora. O sea que hay que corregirlo, hay que tomar conciencia. Los pueblos, todo el mundo tiene que tomar conciencia que no podemos continuar haciendo esto porque va a ser muy malo para todo el mundo. Aquí no se salva nadie, ¿ok? Porque estamos todos conectados. Entonces, los efectos que el calentamiento global tendrá en el ciclo hidrológico, en el clima de cada región, en los casquetes polares, en los glaciares esparcidos a través del mundo, están comenzando a ser examinados. Aquí vemos el efecto sobre la Cordillera Blanca. Me interesó esto el año 2015, porque yo vengo trabajando en el calentamiento global desde el año, hace más o menos 25 años, que hice una publicación muy buena que tuvo mucho tráfico. En una época tenía 300 hits cada día.
Y yo consideraba eso un tremendo tráfico. Y mucha gente me agradeció que habíamos escrito ese artículo interdisciplinario para mostrar todo lo que es. Ahí no era ciencia, era todo. Desde creación del mundo, antropología, luego física, química, biología, todo estaba allí en ese paper, en ese artículo. Entonces, vamos enfocándonos en la Cordillera Blanca porque ese es nuestro interés. En 1970, la extensión de los glaciares se midió en 723 kilómetros cuadrados, lo cual es importante porque el Perú pues tiene 3 glaciares bastante grandes. En Venezuela ya no hay glaciares, desaparecieron los glaciares en Venezuela. Corten, por favor. Rodrigo. Doctor, aquí estoy. Sí, corten, que no hablen, por favor. Hay 755 glaciares en la Cordillera Blanca. Algunos son muy pequeños, pero son, como ustedes ven, bastantes. Muy pocos de ellos cubren un área superior a 5 kilómetros cuadrados. Ustedes seguramente que han visitado. Tengo aquí un mapa que es de un artículo de James y Franco, que son, creo que franceses. Hemos reproducido y pintado el mapa. Aquí tienen ustedes los conitos, son los conos son los picos principales. Las ciudades son círculos oscuros. Está la ciudad por norte a sur, Huaylas, Caraz, Yungay, Nuevo Yungay, Huaraz, Recuay. Estación meteorológica Querococha, que está en el sur, es un cuadrado. Y los glaciares, Broji, Uruashrayu y Yanamarey. Son 3 glaciares que están allí, en la zona baja. Y lagos con riesgo de avalancha, hay varios lagos con riesgos de avalancha. Cuando las lagunas vienen a ser lagos es porque se incrementan, y eso depende de la morfología local. La morfología local depende de la suerte, de cómo se creó todo esto hace miles, millones de años. Lo cierto es que la cantidad de lagos ha ido aumentando. Eso está documentado. Documentado por 2 entidades. Una entidad es la Unidad de Glaciología de Huaraz, con las cuales he tenido el gusto de visitar. Ellos me atendieron muy bien el año 2015. Todos los científicos estuvieron allí en esa reunión que tuvimos con ellos en 2015, en enero de 2015. Y también con Santillán de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua. Ellos son los que tienen en sus manos el tratamiento, el estudio, el análisis, y como se dice más, el seguimiento de este proceso de deshielo. Entonces, los efectos del cambio climático. Aquí tengo una foto muy interesante que encontré en una obra de Bewley. A propósito, yo para escribir este artículo revisé 16 artículos escritos por la mayor parte por europeos, algunos americanos. Los europeos se interesan mucho en eso. Científicos extranjeros que escribieron en inglés todos sus conocimientos detallados, y yo me tomé la labor de reducirlo todo a un lenguaje pues, que sea entendible, porque ustedes saben que cuanto más difícil y más nuevo es el tema, más difícil es leerlo, cualquier tema que sea. Y entonces yo lo que he hecho es, lo que es una de mis especialidades, es traducir la parte científica para que lea la gente normal, digamos, ¿no? Que son científicos, pero no específicamente del campo. Tenemos aquí la secuencia de fotos del glaciar Espejo, en el Pico Bolívar, Venezuela, mostrando el deshielo progresivo. Como ustedes ven, de 1910, lleno de nieve o de hielo, 1988 y en el 2008 ya completamente vacío, el mismo pico en Venezuela. ¿Por qué Venezuela no tiene tantos glaciares como el Perú? Bueno, eso depende de la altura. Lo que pasa es que el Perú está favorecido por la naturaleza, con los Andes. Y los Andes en esta zona son altos. En el Ecuador también, pero menos, un poco menos. En el Perú son bien altos. Y en Bolivia también un poco a Bolivia. En el Perú en realidad, lo mejor que hay. Lo más alto, lo más grande y todo. El Perú, por eso dicen, vale un Perú. Yo no me había dado cuenta de esa frase, hasta hace poco nomás.
Vale un Perú quiere decir que vale un Perú, porque el Perú realmente vale. Entonces tenemos la recesión de los glaciares. Aquí tenemos unas tasas de recesión medidas en 3 glaciares. El glaciar Broglie se midió del 32 al 48 metros por año. Recesión quiere decir retiro. Luego subió a 11 y ahora está en 30. Bueno, no ahora, hace 20 años ya está en 30. Perdón, el glacial Uruas-Rayo, que se comenzó a medir el 49 al 81, 8 metros de recesión. O sea, como ustedes ven, el calentamiento ha estado allí ya, desde que se mide. Lo que pasa es que se ha acelerado en los últimos 20, 30 años, porque la quema de combustibles fósiles comenzó el año 1900, a partir de Henry Ford. Henry Ford pues, fue, por decir, el culpable, porque él fue el que hizo posible que cualquier persona pudiera comprarse un carro. Porque antes de Henry Ford solamente los ricos podían comprar un carro costaba pues, $100,000, pero él lo bajó a 20,000 y en ese plan todo el mundo puede comprar un carro, no todo el mundo, pero la clase media, y entonces el carro pues resulta ya, digamos, una necesidad, no una comodidad. Es una necesidad artificial, pero está bien. Entonces tenemos una foto aquí, una perspectiva del glaciar Llana-Marey apuntando hacia el noreste, y esta es otra foto que está más cerca. Como ustedes ven, esta parte de aquí central, aquí la hemos aumentado con el Google Earth para que ustedes vean, ¿no? Y quiero mencionar aquí que esta zona está vacía, no tiene vegetación. ¿Por qué? Porque simplemente esta zona era nieve antes y luego se fue la nieve, se desapareció la nieve, pero va a demorar mucho tiempo para que las plantas puedan acogerse a ese ecosistema de roca. Las plantas eventualmente ganan, pero demora mucho tiempo. Estamos midiendo en miles de años. Entonces esto va eventualmente a ser tomado, pero va a demorar. Por eso es que se ve así, digamos, blanco, un color más claro, porque esto es, digamos, el remanente de lo que ya de lo que ya la nieve desapareció. Este es en el glacial Llana-Marey. El lago Querococha, que yo tuve oportunidad de visitar hace varios años, creo que fue en 2003, y tomé la foto del lago Querococha, que es donde está la estación, y como ustedes ven, el glaciar Llana-Marey está atrás del lago Querococha. Si quieren, ustedes pueden ver aquí, podemos ver aquí dice, aquí está el Querococha, y luego el glaciar Llana-Marey que está ahí atrás. Entonces yo les estoy mostrando una foto en el laguna, mirando el glaciar Llana-Marey ahí atrás. Les voy a decir algo muy interesante, que quiero que lo tomen con bastante seriedad. Dentro de las ciudades del Callejón de Huaylas, han sido todas atacadas por aluviones. Caraz, aquí hay aluviones también. Yungay, no se imaginan, Yungay, el antiguo Yungay fue totalmente enterrado con 20 metros de tierra el año 1970 en el terremoto de 1970. Huaraz el año 41. Pero fíjense, Recuay nunca fue atacada por aluvión. ¿Por qué? Porque Recuay no está en la boca del río. ¿Se dan cuenta? Aquí está el río. Este es un río. Aquí no hay boca. Aquí tampoco. Huaraz está en la boca. Huaraz sí fue atacada. Huaraz puede ser atacada en cualquier momento otra vez, a propósito. Luego tenemos aquí Yungay, que fue atacado, puede ser atacado. Caraz también. Entonces, como ustedes ven, lo ideal, claro, si hubiera que comenzar nuevamente todo, sería colocar las ciudades en las zonas intermedias donde no hay ríos, pues. Si no hay ríos, no se va a caer el glacial. Si el glaciar se cae, se irá por otro lugar. No sepultará ciudades como lo ha hecho y lo puede hacer todavía en la Cordillera Blanca, en el Callejón de Huaylas. Entonces, continuamos aquí. Los efectos relacionados. Efectos relacionados. Efectos del cambio climático en la Cordillera Blanca. Tenemos climatología.
aumento de temperatura, recesión de glaciares. Las temperaturas han aumentado considerablemente en los últimos 50 años. Los glaciares se han retirado de forma marcada en los últimos 30 a 50 años. La geomorfología, ahí tengo un error, tengo que corregirlo, ayer me di cuenta y no lo he hecho. Formación de lagos, porque se chorrea el agua del glacial y llega hacia abajo, y si no tiene una situación exorreica para que vaya hasta abajo, se queda en un lago, que es endorreico desde el punto de vista geomorfológico, y forman los lagos. El número de lagos de origen glaciar ha aumentado más del 70% en los últimos 50 años. Desembalse súbito de los lagos. Cuando esos lagos, como no son controlados y como son 800, no se puede manejarlos. Es interesante, no se puede manejarlos todos los lagos. Son muchos y tienen difícil acceso. Puede haber carretera a 3 o 5 o 10 lagos, pero no a los 800. Y entonces ahí hay un problema de manejo allí. La hidrología es estacional. A corto plazo hay cambios en el escurrimiento estacional. Obviamente, un glaciar es un reservorio de agua. Si no hay deshielo, para siempre, ahí se queda el reservorio. Pero si hay deshielo, es como que el reservorio se estuviera usando. Anual, a mediano plazo hay mayor escurrimiento porque el deshielo adicional llega a la red de drenaje. Plurianual, a largo plazo, se producirán disminuciones en el escurrimiento, pues la humedad ya no está siendo retenida. Obviamente, si se secan todos los glaciares, pues el clima totalmente cambia, la hidrología cambia, todo cambia. Ya hay más flujo de avenida y menos flujo de base. Ustedes saben que la avenida y el flujo de base son contrapuestos. Cuanto más avenida, menos flujo de base y viceversa. Ecología es importante. Las zonas biológicas. Se han identificado por lo menos 10 zonas biológicas, pisos ecológicos, las cuales tenderán a cambiar. Obviamente la temperatura, la cantidad de agua, etcétera, no solamente los animales, o sea, la fauna, sino también la flora. Especies de flora, más de 50 especies rastreras, 18 especies arbustivas y arbóreas que han sido identificadas. Especies de fauna, más de 70 especies de animales serán afectadas. Ustedes saben que si le quitan el agua, pues el agua es usada por todos, por la naturaleza, por la gente, por todos. Y la socioeconomía, los asentamientos humanos, las poblaciones que viven en el callejón de Huaylas serán directamente afectadas. Aproximadamente 200 a 300.000 personas. Nuevos lagos glaciares. Los lagos de gran tamaño, particularmente aquellos con volúmenes de más de 5 millones de metros cúbicos, representan riesgos considerables para los residentes locales e infraestructura, en vista de la magnitud de la destrucción que se produciría como consecuencia de un desembalse súbito. En 1953 habían 223 lagos, pero ahora se piensa que ya han llegado como a 800. En el siguiente párrafo digo, el número de lagos en la actualidad en la Cordillera Blanca es de más de 800. Este es un dato que me ha proporcionado Nelson Santillán Portilla, que él es funcionario de la Autoridad Nacional del Agua en Lima. Y estos son los valores que hemos obtenido de las publicaciones y también de Nelson Santillán. Sería interesante rehacer este trabajo, tal vez lo haga en un futuro. Digamos, un par de años más, pues iré nuevamente allá y pondré todos los datos nuevos, ¿no? Pero no se ha hecho todavía. Aquí estamos hablando de datos del año 2015. Lo único que sí lo he podido cambiar el día de ayer fue la temperatura, los dos gráficos de temperatura. De la curva Killing, que continúa aumentando, y la temperatura que la sigue. Pues la temperatura sigue de paso de lleno a la curva Killing. El rol de los deshielos. El creciente rol de los deshielos durante la estación seca puede ser conjeturado. El escurrimiento consta de 3 fuentes: el deshielo de los glaciares, el escurrimiento superficial directo y el flujo de base. Ahí está lo que hablaba hace un rato.
Si el flujo no viene por la superficie, viene por la subsuperficie. Y si es por la subsuperficie, está ya en reservorio, o sea que va a ser soltado progresivamente. Quiere decir que va a haber más agua, más tiempo con el agua. Variación entre las fuentes. Bueno, dejemos esto. Impacto social. Los glaciares de la Cordillera Blanca han sostenido a la población que habita el Alto Río Santa por milenios. Estamos hablando aquí de las culturas en el Perú. Ustedes saben, todo el mundo habla de los incas, pero los incas fueron nomás 300 años, desde 1100 a 1400, bueno, 1500. 300 años, no tiene más los incas, son 14 incas. Y que entonces, ¿qué había antes? Habían cantidad enorme de culturas, por lo menos unas 15 o 20, bien determinadas en diferentes zonas. Estamos hablando de los mochica en Lambayeque y los chimú en Trujillo, los huari en Ayacucho, etcétera. Entonces, habían todas esas culturas, sí, por favor, que corten. Había todas esas culturas que eventualmente, claro, fueron aglomeradas, por decir, por los incas, que fueron más fuertes, más guerreros, ¿no? Y en los 300 años que ellos estuvieron, pues avanzaron desde el Cusco, dicen Puno y Cusco, y avanzaron hacia el norte y hacia el sur, hacia el norte hasta Pasto, Colombia, y en el sur hasta Maule, Chile. Eso se estudia en la historia del Perú, yo lo estudiaba yo cuando estaba en geografía. De Pasto, Colombia hasta Maule, Chile, fue cuando el año 1532, que llegaron los españoles de Europa, digamos, le cortaron la vía a los nativos incas, hasta ahí estaban, pero se iban rápido, se iban rápido. Yo digo en broma, pero no tan en broma, en serio, que si los españoles se hubieran demorado 100 años, por decir, que los hubieran encontrado a los incas en México y en la Patagonia, porque en esa dirección iban. Así fue, ¿no? Pero claro, es una elucubración, pero que tiene sentido, mucho sentido. Avanzaban muy rápido los incas. Yo conozco el Perú, he estado en oportunidad de conocer el Perú. Todavía no da. ¿A qué hora da? Hay zonas en el Perú donde no llegaron los incas. Y hay zonas, realmente hay como islas de otras culturas. En Lambayeque, en la zona de Incahuasi, hay una cultura de Incahuasi que inclusive tienen restos de lenguajes más antiguos que el quechua, fíjense, que quiere decir lenguajes locales, ¿no? Muchos de los lenguajes en las costas, en la sierra del Perú fueron, digamos, terminados por los incas, porque los incas eran homogenizantes, ellos llegaban con su lenguaje y obligaban a todos a hablar su lenguaje, ¿no? Entonces, en los 100 años que ellos estuvieron gobernando, pues casi todo se desapareció culturalmente. No fue el caso de las culturas peruanas en la Amazonía, donde sí persisten. Estuve hace poco en Lima y fui al Museo de la Nación, que creo que ya lo cerraron hace poco, para reparación o no sé qué. Pero allí en la puerta dice, en el Perú hay 11 idiomas. Yo me quedé sorprendido. 11. Pero son 11 idiomas reconocidos. Si usted considera los idiomas mayores de la Amazonía, son 11 porque son español, quechua, aymara, ahí ya van 3. Y los otros 8 son los otros 8 idiomas de la Amazonía, que por supuesto tienen que ser considerados, porque son peruanos tanto como todos los otros. Entonces, el impacto social, 120.000 habitantes. El desembalse súbito de los lagos. Aquí tenemos un recuento de los desembalses súbitos que mataron gente porque bajaron muy rápido, pues. En 1941, una avalancha de 15 metros de altura descendió sobre la ciudad de Huaraz, que vino del glacial Palcarrayu, que es uno de los grandes que hay allá, matando 5.000 personas. El 45 también, matando, la cantidad de muertos es como se mide un desastre de esta naturaleza. 500 personas. En Alpamayo, en el glaciar Alpamayo, en 1950, 200 personas. El Artesón Rayo, Rayo parece que es tengo entendido, yo no sé quechua, pero parece que es glaciar o nevado en quechua. Artesón Cocha, Cocha se sabe muy bien que es laguna. Desembalso súbito amenazando la ciudad de Caraz.
amenazando la ciudad de Huaraz, eso fue el 54, el 59, el 2003, amenazando la ciudad de Huaraz. O sea que tenemos ahí una situación de peligro que, claro, no es inmediato, porque ustedes ven que se han documentado 7 eventos en 100 años. O sea que en los últimos 75 años, 7 eventos. O sea que es probable que cada 10 años tengamos un evento. ¿Dónde? No se sabe. Eso ya es cuestión de la naturaleza. Es cuestión de suerte. Pero sí hay zonas que pueden ser atacadas, como el caso de Caraz, Huaraz y Chavín de Huántar también. Chavín de Huántar está en el sur. Chavín de Huántar fue sepultado el año 45. Chavín de Huántar es donde estaba la cultura, una de las manifestaciones más grandes de la cultura chavín. Ustedes conocen bien eso. El famoso la famosa Estela Raimondi, pero supuestamente fue descubierta o sacada por Raimondi, por el gran sabio italiano que llegó al Perú en los 1870 aproximadamente. Esta Estela Raimondi, si ustedes pueden verla en el Museo Antropológico de Pueblo Libre, que creo que hace poco lo han cerrado para reparación, pero ahí está la famosa Estela Raimondi, que es un ícono de la cultura antigua peruana, de Chavín. La cultura Chavín tiene como 3.500 años. El glaciar Palcarrayu, con las lagunas, como ustedes ven aquí, más lagunas, el glaciar Artesonrayo y el glaciar Tulparrayo, con el lago Tulpacocha. Llegamos entonces ahora sí a las conclusiones. Vamos a hablar aquí de las conclusiones de este artículo. La concentración del dióxido de carbono ha alcanzado 417. Ese es el último dato, ayer, 417. Si ustedes comienzan a mirar este número de vez en cuando, van a ver lo que cada año sube 2 ppm. Atribuible a la quema de combustibles fósiles. ¿Quién quema combustibles fósiles? Todos los países desarrollados queman combustibles fósiles. Es más, la India, anteriormente, antes de desarrollarse, porque ahora se está desarrollando la India, ellos quemaban lo que se llama en inglés cow dung, que es los desechos, pues, lo que sale de la vaca. Que quemaban eso. 30% de la energía de la India salía de la vaca, por eso tenían las vacas sagradas. Pero ahora se les ha metido la idea en los últimos 30 años de que eso es antiguo y es feo. En realidad no es nada feo, es bastante útil y práctico y renovable. Pero no, ellos lo están reemplazando por combustible fósil. O sea, están aumentando el problema. Si yo fuera ellos en este momento, me retiro y me regreso a lo que hacía hace 30 años. Pero no creo que lo están haciendo. O sea que la gente anda empecinada en desarrollarse. Y no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta de que hay tipos de desarrollo que son malos. En los últimos 50 años la media se ha subido en 0.8 grados Celsius, que aparentemente no es mucho, pero en realidad en el promedio es bastante. Los glaciares han sido aumentados. Un estudio ha documentado que la pérdida de la superficie glaciar ha sido del 27%, y eso es solamente, no llega al 2020, está parada en el 2003. Estos datos son hasta el 2003, que ya ustedes ven que son 17 años. El número de lagos ha aumentado astronómicamente. Hace 30, 40 años era 200, ahora está en 800. Quiere decir, claro, chiquitos, algunos chiquitos, pero eso no se sabe y todavía creo yo, me atrevo a decir, que no hay inventario, o se está haciendo, creo yo, los inventarios. Los inventarios ahora se pueden hacer por sensoriamiento remoto, percepción remota. No necesitas estar en el terreno. En todo caso, tendría que ser en cargo del gobierno y su unidad, tienen una unidad de glaciología muy bien montada ahí en Huaraz, en Huaraz, perdón. El deshielo es una amenaza constante. Varias de estas inundaciones en los últimos 100 años. 26 inundaciones en los últimos 100 años. Y finalmente, un mayor entendimiento científico en conjunción con un mejor manejo interdisciplinario. Hay que manejar el asunto en forma interdisciplinaria, que es la nueva llamada a la ciencia. La ciencia debe ser, hoy por hoy, interdisciplinaria.
conjunción de varias especialidades para que puedan tomar una sola solución que considere todo. Eso se llama también holística. Que el gobierno del Perú y sus socios en la comunidad internacional, sí, porque el gobierno del Perú tendrá que ser ayudado por los causantes del problema, pues, que son los países desarrollados. Y ellos son los que tienen el dinero, y es la verdad. La sostenibilidad está claramente fuera de la cuestión. ¿Por qué escribo yo así? Porque efectivamente cuando yo escribí esto estaba fuera de la cuestión. Que ahora en el futuro, cuando ya yo me retire y pase a mejores rumbos y tomen ustedes la batuta, pues a lo mejor se arregle, quién sabe, en 1 o 2 generaciones. Por eso yo digo, el objetivo principal deberá ser el mitigar, reducir los efectos del calentamiento global en las próximas 1 o 2 generaciones. Yo, la verdad, no creo que la solución sea 1 generación. La solución será 2 generaciones, o sea, 50 años. Y eso, si se propone la gente en una forma ética hacerlo, porque esto es una cuestión ética. ¿Qué quiere decir que es ética? Que no es ilegal. Fíjense. Porque una cosa es la ética y otra cosa es la legalidad. La ética va más allá de la legalidad. La legalidad es lo que los políticos puedan hacer en un momento dado. Y ustedes saben que los políticos cambian. La ética es una sola. Es la bondad o maldad de un acto. Y en este caso, este acto no es ético. Punto aparte. Y con eso termino mi alocución. Y por favor que corten las personas que tienen micrófono. Y Rodrigo, estoy disponible para preguntas, algunas que hubieran,